Hermanos, hubo un hombre movido por las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este hombre llamado William Ott era un doctor y junto a su mujer pasaron sus vacaciones sirviendo en las Filipinas. Este matrimonio gastó mucho dinero de su propio patrimonio para mejorar la instalación y los equipamientos de una clínica dental patrocinada por una misión. Después de volver a su casa, el doctor Ott le contó a otro doctor colega acerca de su verano. Y después de escucharlo, decía: noté en sus palabras una intensa satisfacción, algo que no podría haber encontrado de ninguna manera pasando un verano divirtiéndose, pues había experimentado el gozo supremo que viene de un servicio abnegado en favor de otras personas. Fin de la historia. Hermanos, así como este doctor junto a su esposa habían experimentado este gozo por servir a otras personas, un servicio abnegado, habían hecho estos hombres y este hombre y esta mujer, así también en esta mañana Pablo nos va a presentar a dos hombres que de la misma manera sirvieron por la causa de Cristo, sirviendo a sus hermanos de una manera abnegada. Es por eso que he titulado esta exposición: Estimemos a los servidores abnegados. Siempre que lean alguna historia y encuentren imperativos, mandamientos, préstenle atención, porque Pablo no solamente cuenta la historia, no solamente tiene la intención de informarnos. Si a esa información él le añade un imperativo, es porque debemos prestarle atención. Esta historia quiere decirnos algo y Pablo nos manda o nos da un imperativo para que nosotros le prestemos atención. Por eso automáticamente es que este título tiene como directamente una imploración o un mandato: estimemos a los servidores abnegados. Y a medida que vayamos viendo la historia nos vamos a dar cuenta por qué Pablo llega a esa conclusión. Y antes de empezar, quiero darles la definición de abnegados, porque tenemos niños que están entre nosotros, grandes, de todas las edades, y posiblemente no todos sepan a qué se refiere con la palabra abnegado. Y a medida que vayamos viendo la historia van a ver cómo esta definición cuadra con estos hombres del relato. Abnegado es una persona que se sacrifica o se priva o renuncia voluntariamente a sus propios deseos, pasiones o intereses en favor de otros. Eso es alguien, o así se ve alguien que es abnegado. Es una persona que se sacrifica o se priva, renuncia voluntariamente a sus propios deseos, pasiones o intereses en favor de otros. ¿Sí? Hasta ahí esa es la definición. Empecemos. Hermanos, hemos estado viendo en estas exposiciones del capítulo 2 cómo el apóstol Pablo venía hablando a estos hermanos, animándoles a que sigan caminando en fe, a que sigan progresando en el evangelio. Ustedes recuerdan que estos hermanos eran participantes del gozo en el evangelio, estaban en comunión con el apóstol Pablo, no solamente en la fe, sino de una manera práctica. Estos hermanos colaboraron en el avance del evangelio, en la propagación del evangelio, pero también habían participado de maneras prácticas con el apóstol Pablo. Y en el cariño que el apóstol le tenía a estos hermanos, le venía hablando acerca de que no debían hacer nada con orgullo o con egoísmo, sino más bien que pudieran tener una actitud humilde para mantener la unidad en la iglesia. Les había dicho que imiten la actitud que tiene Cristo, porque es Cristo quien humildemente vino y sirvió a la humanidad. Este hombre, a quien ellos habían escuchado hablar y en quien habían creído, había venido a este mundo negándose a sí mismo para beneficiar a otros. Jesús no vino a servir, sino
no vino a ser servido, sino a servir. Y lo hizo de una manera abnegada, y así cumplió con el plan de Dios aquí en la tierra. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros, si ve a la persona de Jesús, como hoy cantábamos, que nuestros ojos estén en Cristo, cuando nosotros vemos a la persona de Jesús, todos estamos contentos, todos nos podemos gozar, todos podemos estar agradecidos por esa obra abnegada que Jesús hizo para salvarnos a cada uno de nosotros. Todos nosotros. Pablo también estaba de la misma forma. Cuando él veía a Cristo, él se sentía gozoso, él estaba satisfecho en él se gozaba de su amor por Cristo porque Cristo le había derramado su amor. Todo en ese sentido, todos estamos de acuerdo y está bien, porque es lo que debemos nosotros sentir o estar convencidos cuando vemos a la persona de Jesús y su servicio abnegado. Pero el apóstol Pablo, en estos relatos que vamos a tener, no nos muestra directamente a Jesús. No nos dice que veamos directamente a Jesús, sino que nos va a presentar a dos hombres. Y Pablo, al presentar estos nombres a los filipenses, quería que los filipenses valoren y honren a aquellos hermanos que imitaban a Cristo Jesús, sirviendo de la misma forma, de una manera abnegada para el beneficio de los hermanos. O sea que por medio de estos hermanos podemos nosotros ver cómo Jesús sirvió también de una manera abnegada. Por eso Pablo no dice, como en otros casos, imiten a Cristo, sino por medio de estos hombres quería mostrarles la actitud que tuvo Jesús y cómo estos hombres imitaron al Señor. Entonces, si Pablo tenía esa intención para nosotros, para los filipenses, tiene también la misma intención para nosotros. Entonces, hermanos, para nosotros estimar el servicio de hermanos o hermanas en la iglesia, lo primero que necesitamos hacer es reconocer que sirven abnegadamente. Y ese es el primer punto. Necesitamos primero reconocer. Como les dije, todos estamos de acuerdo con Jesús, pero Pablo les dice que debían ver a estos hermanos y reconocer que servían abnegadamente. Nosotros de la misma forma necesitamos reconocer que estos hermanos sirven abnegadamente. Recuerden otra vez, abnegado es una persona que se sacrifica o renuncia voluntariamente a sus propios intereses en favor de otros. Leamos versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Sí? Recuerden que el apóstol Pablo estaba preso y estaba ahí en la ciudad de Roma, no sabía qué iba a pasar con él. Pero ahora estando en esa situación de preso, en vez de preocuparse por él mismo, ¿qué es lo que le preocupaba a Pablo? La condición espiritual de los hermanos filipenses. Pablo quería saber cómo estaban ellos y a la vez contarles su situación para que de alguna manera ellos sean alentados y Pablo mismo, al saber de ellos, esté menos triste. Por eso él había hecho planes y él nos cuenta por medio de este relato que él tenía los planes de enviar pronto a Timoteo. Hermanos, a medida que vamos leyendo debemos ver cómo esta actitud de Pablo y los nombres van a ir representando este servicio abnegado, porque Pablo estaba dispuesto a privarse de la compañía y la ayuda de su amado hijo en la fe, Timoteo. Él estaba dispuesto a dejar ir a Timoteo para favorecer a los hermanos. Eso no es que otra cosa que servir abnegadamente, renunciando a sus propios deseos, porque él quería estar con su hermano Timoteo. Él en muchas cartas ha dicho que él era su hijo amado, pero él está renunciando a él para favorecer a los hermanos. Pero obviamente entendemos por qué. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente, o traducido también, tan genuinamente se interese por vosotros. En otras traducciones, en vuestro bienestar.
a ningún otro tengo del mismo sentir. Eso en el original es, a ningún otro tengo de un alma. O sea que Timoteo tenía el mismo pensamiento, los mismos sentimientos, los mismos propósitos y hasta el mismo amor por la iglesia de los filipenses que tenía el apóstol Pablo. Él siente, piensa y tiene los mismos objetivos que yo. A ningún otro tengo del mismo ánimo, está unido en mí en todos sus propósitos. Ahora bien, por un lado, hermanos, pensando en esto mientras leía, digo, por un lado es bueno tener a un hermano que esté en sintonía, que sirva con el mismo interés, que se entregue de la misma manera al servir a los hermanos. O sea que de alguna manera saber que Timoteo estaba ahí le era de ánimo, le era de consuelo. Pero por otro lado, qué triste que en ese tiempo Pablo no haya tenido a más hermanos que sirvan abnegadamente. Porque recuerden, lo vimos nosotros en la introducción a esta carta, que cuando Pablo llega a Roma, eso está en Hechos, le fueron a recibir varios hermanos. O sea, en Roma había una iglesia, habían líderes en la iglesia. Pero al parecer Pablo no podía confiar o no se sentía tranquilo con ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice en el 21? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, evidentemente no todos vivían sus vidas cristianas buscando imitar a Jesús, ni siquiera en el servicio entre sus hermanos. Pablo dice que todos buscan lo suyo propio. Eso es prácticamente lo contrario a un servicio abnegado. O sea que buscaban obtener algún beneficio personal de su servicio. Viendo esta triste realidad, a Pablo no le quedaba otra que enviar a Timoteo. Solo podía confiar en que Timoteo podía lograr el encargo que tenía para él. Y aparte, Timoteo ya era conocido por los filipenses. Versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo o a padre ha servido conmigo en el evangelio. Hermanos, los filipenses sabían de Timoteo. Habían visto a Pablo y a Timoteo servir al Señor en la propagación del evangelio cuando estuvieron ahí en Filipos. Ellos habían visto cómo Timoteo servía a los hermanos. Entonces Pablo dice que no había otro capaz o con el mismo corazón dispuesto a ir a los hermanos que Timoteo. Ellos conocían sus méritos. Ellos sabían, quiere decir esto, ellos sabían que Timoteo era alguien que había sido instruido en la palabra del Señor desde niño por parte de su padre, de su madre y de su abuela, perdón. Ellos sabían que desde el momento de su conversión, Timoteo contaba de buena reputación, porque ustedes, si han leído Hechos, han escuchado de que Timoteo era recomendado por sus hermanos. Los demás daban buen testimonio de su fe. Y también nosotros vemos a lo largo de Hechos y de las cartas que desde el momento que Timoteo fue reclutado por el apóstol Pablo, siempre estuvo dispuesto a ir a cualquier sitio que Pablo le enviara. Incluso si tuviera que dejarlo, como lo dejó en la iglesia de Éfeso, también él estaba dispuesto a quedarse. Él estaba dispuesto a servir al Señor de una manera abnegada. Y Pablo dice que él sirvió como un hijo a su padre. Pregunta, ¿qué significa servir como un hijo a padre? ¿Cuál es el mandamiento que tienen los hijos para con sus padres? ¿Cómo? ¿Cómo los tendrían que honrar? ¿Cómo? Obedeciéndolo. O sea que Timoteo honró a Pablo como hijo a un padre, honrándolo con la obediencia. Quédate, Timoteo, en este lugar. Y Timoteo se quedaba. Y no se quedaba con, bueno, está bien, no me queda otra. No, se quedaba de buena gana, de manera voluntaria. Timoteo, tenés que llevar esta carta, voy para allá.
Timoteo, necesito que vayas a ver a los filipenses, necesito que vayas a ver a los tesalonicenses. Sí, y ahí estaba. Honró Timoteo a Pablo como un hijo honra a un padre con su obediencia. Versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿A qué se refiere con estos de mis asuntos? Si Pablo estaba ahí, no tenía que salir a ningún lado, estaba preso. ¿Qué asuntos tenía el apóstol Pablo? Él estaba esperando un veredicto. Se refiere a eso. A ver de cómo sale este veredicto que estoy a punto de escuchar. Y apenas supiera algo acerca de ese veredicto, tan pronto como sea posible, dice Pablo, él enviaría a Timoteo con esta misión de ir a los filipenses y darles la noticia de su liberación o de su condena. Pero Timoteo sería el encargado de llevarles esa noticia. Pero aún así, cuando Pablo no sabía bien cuál iba a ser la definición de su sentencia, Pablo nos expresa de que él tenía la esperanza de ir a verlos personalmente. Versículo 24 dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Bien, en conclusión, Pablo, al mostrarnos esta imagen de Timoteo o contándonos de Timoteo, nos hace ver que él era del mismo sentir que Pablo, tenía los mismos intereses por el bienestar de los hermanos, era para Pablo un colaborador en la propagación del evangelio. Timoteo era alguien que sacrificaba sus propios intereses por el bien de los hermanos. En otras palabras, Timoteo era un hermano que sirvió abnegadamente al Señor, sirviendo a sus hermanos. Entonces, para estimar el servicio de hermanos y hermanas en la iglesia, necesitamos primero reconocer que sirven abnegadamente. Y segundo, como segundo punto, nosotros necesitamos reconocer que colaboran abnegadamente. Y este segundo punto lo voy a dividir en dos partes, porque el apóstol Pablo nos cuenta primero acerca de Epafrodito, quien es un colaborador abnegado, y en la segunda parte Pablo nos va a decir de por qué uno debe estimar a los que colaboran abnegadamente. ¿Sí? Entonces vamos, lo primero, otra vez les recuerdo, abnegado es una persona que se sacrifica o renuncia voluntariamente a sus propios intereses en favor de otros. Veamos la primera parte entonces. Conozcamos a un colaborador abnegado. 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ya hemos escuchado que Pablo tenía planes, no cercanos, sino independientemente a las situaciones que pasaban, de enviar a Timoteo cuando tuviera novedades de su sentencia. Pero la preocupación de Pablo por estos hermanos amados filipenses era tan grande que dice que él es como que sintió una necesidad de enviar a Epafrodito. Fíjense cómo otra vez el apóstol Pablo mismo está mostrando esa abnegación, porque se está negando ahora de estar con Epafrodito para enviarles a Epafrodito a los hermanos, para beneficiarlos, para favorecer a los hermanos. Y para entender un poco la intención de lo que Pablo está diciendo acá, debemos entender sus palabras. ¿Quién era Epafrodito para Pablo? Para que vean qué tan abnegado él estaba haciendo con esta decisión. Pablo describe a Epafrodito como mi hermano. Mi hermano. Esto no es como mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? Mi hermano, Marco. O sea, no está diciendo que mi hermano de sangre. No está diciendo él es mi hermano de sangre, sino que está haciendo mención acerca de
de que él junto a Epafrodito eran hijos del mismo Padre por la fe en Cristo Jesús. Está haciendo mención de que Epafrodito y él pertenecían a la misma familia de Dios. A eso se refiere con hermano. Y cuando Pablo habla acerca del hermano, está hablando de una forma cariñosa, de una forma filial. Aunque no eran de la misma sangre o de los mismos padre y madre, ellos estaban tan unidos, tan ligados, que eran prácticamente como hermanos de sangre. Pero también dice acerca de él que era su colaborador. ¿Y en qué sentido colaborador? En la propagación del evangelio y en el servicio a la iglesia. Hermanos, Epafrodito era alguien que colaboraba en el avance del evangelio y era alguien que servía a los hermanos como también el apóstol Pablo lo hacía. Pero también agrega algo más, compañero de milicia. En otras palabras, compañero de armas, un guerrero que luchaba junto a Pablo. ¿En qué lucha si no había guerras en ese sentido? No estaban armados. Epafrodito junto a Pablo y a Timoteo luchaban contra las huestes espirituales, luchaban contra aquellos que se oponían al evangelio de Jesucristo, ya sean judíos o romanos, adoradores del emperador. Esa era su lucha. Recuerden que los cristianos en ese tiempo eran perseguidos, eran de alguna manera llevados, como el apóstol Pablo, presos por predicar a Cristo. Ese era Epafrodito para Pablo. ¿Y quién era Epafrodito para los filipenses? Dice el texto, vuestro mensajero, vuestro mensajero. Eso quiere decir que Epafrodito era un miembro de la iglesia de los filipenses. Era alguien que de alguna manera en la iglesia él desarrollaba sus dones para servir de manera abnegada hacia los hermanos. Y es por eso, hermanos, no es que, piensen en esto, la iglesia de Filipos no elige, a ver, vos, así al ojo, a dedocracia, a la persona que va a enviar. Dice, él era su mensajero. Para elegir a un mensajero ellos debían entender que era alguien que sea activo, que sea servicial, que tenga dones en servicio a los hermanos y que esté dispuesto incluso a ir y arriesgar su vida por el avance del evangelio. Y es por eso que la iglesia lo eligió para enviarlo con una ofrenda para el apóstol Pablo. Y su tarea no era solamente llevar la ofrenda, dejárselo y volver, sino que él debía quedarse con Pablo para servirle, para colaborar con él en lo que le haga falta. Por eso Pablo dice que él era ministrador, en otras palabras, servidor de mis necesidades. O sea que literalmente la iglesia se lo dejó, lo envió a él, no fue con la letra chica, vos lleva esto, y de repente la letra chica decía te tenés que quedar. No, él sabía que estaba yendo con una ofrenda y debía quedarse con Pablo para brindarle en cualquier sentido, brindarle acerca de sus necesidades. Hermanos, la iglesia envió a Epafrodito y ahora Pablo quiere devolvérselos. La iglesia mostró su amor, su cariño para con Pablo, enviándole una ofrenda, enviándole a un hermano, y ahora Pablo quiere corresponder ese amor, enviándoles de regreso a Epafrodito. Y eso también es tener una actitud abnegada. Porque ¿qué dice Pablo? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Hermanos, iba a dejar ir a Epafrodito. Posiblemente sea con quien ha enviado esta carta que nosotros estamos leyendo. Pablo estaba dejando a un lado sus propios intereses y se iba a privar de su hermano, de su colaborador y compañero de milicia, para hacer bien ¿a quién? A los filipenses.
Y para que los filipenses no piensen mal de Epafrodito o que haya desertado de su misión, Pablo le va a dar razones de por qué él estaba volviendo a ellos. Versículos 26 y 27 dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y grandemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es sorprendente cómo Timoteo se angustia grandemente por la angustia de los filipenses. Y es verdad, había caído enfermo, dice el apóstol Pablo, a punto de morir. O sea, esa enfermedad fue muy grave, pero Dios tuvo misericordia y le permitió seguir viviendo. Y como en ese momento no había WhatsApp y no había llamadas, entonces la angustia era más extensa o más grande, y Epafrodito, al enterarse que los hermanos se habían puesto tristes porque ellos se habían enterado de su enfermedad, él está dispuesto a volver para calmar a sus hermanos. Él quería volver a sus hermanos para calmarlos. Filipenses 2:28 dice: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Como verán, Dios tuvo misericordia de Epafrodito al dejarlo vivir, sí, pero en esa misericordia que Dios tuvo para con Epafrodito, también derramó de su gracia y de su misericordia por el apóstol Pablo, al no dejarlo ahogarse en tristeza sobre tristeza. O sea que lo iba a superar y el Señor lo sabía. Y no solamente esto, sino que también por medio de Epafrodito el Señor consuela a la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? Porque es Epafrodito quien va a ir personalmente a calmar esa ansiedad o esa tristeza de los hermanos. Y en eso nos tenemos que gozar, hermanos, porque realmente Dios conoce la debilidad de los suyos y se compadece de aquellos que colaboran abnegadamente por la causa del evangelio y sirven a sus hermanos. El Señor sabía la condición de Epafrodito y sabía en qué iba a repercutir la muerte de Epafrodito. Y entonces el Señor quiere animar tanto a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito y a la iglesia de los filipenses al tener misericordia en sus vidas. Y en la segunda parte de este relato, Pablo nos va a dar la razón por la que debemos estimar a los que colaboran abnegadamente. Ya hemos visto a un colaborador abnegado y ahora vemos que nosotros debemos estimar a estos colaboradores porque se entregan abnegadamente por la causa de Cristo. Esta es la segunda parte. Se entregan abnegadamente por la causa de Cristo. Versículos 29 al 30 dice: recibidle, es un mandato, acuérdense, es un imperativo. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened, otro imperativo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la causa de Cristo estuvieron próximos a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. O sea, se dan cuenta que Pablo no solamente tiene la intención de contar, no es un relato de chusmerío, de la vida de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Él les cuenta cómo ellos sirvieron, qué tan útiles le eran a Pablo, pero lo dice con la intención de mostrarles a estos hombres, ¿para qué? Para decirles, ustedes deben recibir a estos hombres. Deben honrar a estos hombres que están sirviendo, poniendo en riesgo sus vidas. Y en esto podemos ver nuevamente la abnegación de Pablo. Porque en la mente de Pablo solamente estaba el animar y tranquilizar el ánimo de sus hermanos.
y que esa tristeza que tenían por Epafrodito se convierta nuevamente en un gozo al verlo nuevamente. Ahora, obviamente Pablo no quiere solamente enviarlos a Epafrodito y que la iglesia lo reciba, que hagan una fiesta de bienvenida y ya está listo, ya estamos gozosos porque Epafrodito no murió. No, Pablo quiere enseñarles, por eso que les manda a recibir con todo gozo y que lo estimen, lo valoren. No solamente a Epafrodito, porque Pablo agrega a esto, que lo honren, que lo reciban a él, al que está siendo enviado a Epafrodito, pero dice no solo a él, sino a todos los que son como él. Y en eso se incluye a cualquier persona, a todos los que son como él, ya sea hombre o ya sea mujer, cualquiera que sea como él. ¿Por qué? Porque todos los que colaboran abnegadamente por la obra de Cristo y para servir a los hermanos, de un modo o a otro, están sacrificando sus vidas. Cualquier hermano que abnegadamente sirve, está de una u otra manera demostrando su amor por sus hermanos, su amor por Cristo, sirviéndoles. Un hermano dice al respecto: toda esta sección, hablando de Timoteo y Epafrodito, toda esta sección es una mirada conmovedora del amor y la unidad entre creyentes. Todos los participantes demuestran un afecto abnegado entre todos, sin orgullo ni egoísmo en lo absoluto. Fin de la cita. En conclusión, hermanos, Timoteo, Epafrodito y Pablo fueron imitadores de Cristo Jesús. Ellos reflejaron con su servicio abnegado el servicio abnegado de nuestro Señor. Fíjense cómo la actitud de estos hombres reflejan el carácter y la obra de Cristo. Timoteo no buscó lo suyo propio, sino servir a los hermanos, y fue un hijo obediente en su servicio como lo fue Jesús. Este es mi hijo amado. Ese hijo amado fue obediente y llegó incluso hasta la cruz en su obediencia para agradar a su padre. Y Timoteo estaba haciendo lo mismo. Epafrodito fue enviado para suplir las necesidades de Pablo y casi muere en su servicio. Cristo también fue enviado por el Padre para suplir nuestras necesidades de salvación, y lo suplió. Pero ¿saben qué? A diferencia de Epafrodito, Jesús sí murió al servirnos. Y Pablo se negó a sí mismo, padeció o estaba padeciendo en la cárcel en manos de judíos y de gentiles. Él estaba preso por obedecer al Señor, así como Cristo padeció en manos de pecadores, tanto de judíos como de gentiles, por ser obediente y mantenerse fiel a su Padre. Hermanos, estos tres personajes son un ejemplo de servicio abnegado, dignos de imitar. ¿Y por qué dignos de imitar? Porque ellos imitaban a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso es que Pablo no quiere solamente que los miremos y los veneremos, sino que los imitemos. ¿Por qué? Porque ellos imitaron a Jesús. Entonces, esta historia, este relato de finalizar el capítulo 2 tiene que dejarnos una instrucción también a nosotros. Hermanos, todo cristiano a lo largo de la historia y en el presente, por amor a su Señor, debe negarse a sí mismo, debe cargar su cruz y de forma voluntaria debe servir a la obra de Cristo y servir a sus hermanos de manera abnegada. Hermanos, la fe, el amor y el servicio abnegado es lo que debe caracterizar a los cristianos. Ahora bien, si en esta mañana
por el ejemplo de estos tres hombres, nosotros podemos entender que el servicio a los demás de una manera abnegada refleja el carácter abnegado de Cristo. Entonces, hermanos, procuremos con la ayuda de Dios ser del mismo sentir y sirvámonos unos a otros de una manera abnegada. Porque si solamente lo entendemos desde la letra, si solamente lo entendemos por definiciones y entendemos, mira qué buen servicio que tuvieron estos hermanos, y queda simplemente ahí, entonces no habrá hecho ningún efecto en nosotros. El entender el servicio, el entender que ese servicio abnegado reflejó el carácter abnegado de Cristo, creo que es lo que todos nosotros anhelamos, reflejar con nuestras vidas y con nuestro servicio el carácter de Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Procuran ustedes reflejar a Cristo en sus vidas? Bueno, esta es una manera de poder hacerlo. Tener servicios abnegados hace que nosotros reflejemos el carácter abnegado de Cristo. Entonces debemos procurar, hermanos, estar en un mismo sentir también en esto. Por otro lado, ser un servidor y colaborador abnegado no era fácil en ese momento y no va a ser fácil en nuestro momento. Porque aunque nosotros hoy en Puerto Madryn no tengamos una persecución de los no cristianos de manera violenta o física, hermanos, cada uno de ustedes va a sufrir cuando tenga que determinar un servicio de abnegación. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes van a tener que sacrificar sus comodidades, van a tener que sacrificar sus planes, van a tener que sacrificar sus intereses por el avance del evangelio y por voluntariamente poner sus dones en servicio de otros para el bien de sus hermanos. Eso significa que ustedes, en el momento de buscar ser colaboradores o participantes del progreso del evangelio, del gozo del evangelio, cada uno de ustedes, hombres y mujeres, van a tener que definir, avanzar con la ayuda del Señor, predicar el evangelio a otras personas, y para eso van a tener que acomodarse en cuanto a sus planes, a sus intereses o a su propia carne. Negarse a ustedes mismos, porque ustedes pueden decir, tengo muchos nervios, lo que pasa es que no sé. Eso es negarse en favor de otros. Eso es servir a otros de una manera abnegada. Recuerden la definición, es negarse a sus propios intereses en favor de otros. Y eso es algo que debe caracterizarnos, porque es lo que caracterizó a Jesús. Y de la misma forma, en el servicio entre hermanos, debemos nosotros procurar sacrificar nuestros intereses. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos lo necesitan. Hermanos, recuerden esto, tu hermano te necesita. Tu hermano te necesita. Y vos necesitas a tus hermanos. Y para tener comunión, para servirles, vas a tener que tener una actitud abnegada para poder hacerlo. Por otro lado, aprendimos que nuestro Señor, por medio de esta carta que el apóstol Pablo escribió, nos manda, acuérdense que esto es un mandamiento, nos manda a recibir con gozo y a estimar y a valorar o tener respeto a los que sirven abnegadamente en nuestra iglesia local. Pablo se lo dio a ellos y ellos debían practicarlo en la iglesia de los filipenses. Pero si esto sabemos que es escrito y es útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, esto tiene que ser aplicado por cada uno de nosotros en nuestra iglesia local. En nuestra iglesia local, entonces, si el Señor nos manda a recibir con gozo y a estimar y a valorar a los que sirven abnegadamente en nuestra iglesia, eso quiere decir que nosotros debemos obedecer a nuestro Señor.
Y si queremos obedecerlo de buena gana, como aprendíamos también el domingo pasado, no a regañadientes, si queremos obedecer a nuestro Señor de buena gana y voluntariamente, primero debemos empezar a reconocer en nuestra iglesia local a los que sirven abnegadamente, a los que colaboran y se entregan abnegadamente por la causa de Cristo. Esto es fácil reconocerlo en la Biblia, con los personajes que están en la Biblia, pero es un poquito más difícil en verlo en nosotros mismos, pero debemos hacerlo, porque si no, no podemos obedecer. El Señor me manda a recibir y a estimar a los que son colaboradores, a los que sirven abnegadamente. Pero si yo no tengo una visión correcta de mis hermanos, no voy a poder obedecer ese mandamiento. Y entonces, hermano, hermana, quiero preguntarte, ¿cómo ves a tus hermanos? ¿Tenés algún hermano o alguna hermana que sirve al Señor sirviendo a sus hermanos de manera abnegada? ¿Hay en sus mentes, en sus corazones, en su relacionar con sus hermanos o hermanas que estén sirviendo de manera abnegada? ¿Podés identificarlos? Ahora, si los podés identificar, debes pensar si es que estás siendo demandante con ellos o estás siendo agradecido por ellos. ¿Te quejas y destacas sus debilidades o alientas a tus hermanos a seguir sirviendo? Recordad que el mandato es recibirlos con gozo y honrarlos. Y por si tenés dificultades para ver el servicio abnegado, no perfecto, por favor tengan eso en mente. Si tenés dificultad de ver ese servicio de tus hermanos, déjame ayudarte. Yo sé que ustedes lo pueden ver por muchos lados, pero déjenme mostrarles lo que puedo ver yo, para que les pueda ser de ayuda, para que empecemos a ver el servicio abnegado, para que nosotros podamos obedecer este mandamiento, porque lo tenemos que obedecer como cristianos. Y antes de empezar a mostrarles lo que el Señor me hacía meditar en cuanto a ver el servicio de mis hermanos, lo primero que quiero decir es que Dios nos libre de que en nuestra iglesia haya hermanos que sirvan buscando el reconocimiento o algún beneficio personal. Yo no conozco sus corazones y ustedes no conocen el mío, pero Dios sí lo sabe, Dios lo conoce, Dios conoce nuestras intenciones. Y mientras veía esto y sabiendo que hay diferentes motivaciones en el servicio que uno pueda tener, Dios nos libre de que haya hermanos o hermanas que puedan estar sirviendo con deseos personales, con deseos de un beneficio personal, y no siempre es económico. Simplemente el hecho de ser visto, el reconocimiento, ya es la búsqueda de un beneficio personal. Dios nos libre de eso. Dicho eso, hermanos, hermanas, déjenme mostrarles esto. Si alguno de ustedes tienen hermanos o hermanas que puedan llamar en cualquier horario, en un momento de dificultad, y puedan saber y estar seguros de que ¿a quién voy a llamar a las 3 de la mañana en esta dificultad que estoy teniendo? Si ustedes pueden detectar a alguien, hermanos, sean agradecidos por ellos, porque el Señor les está dando la posibilidad de tener en la mente, ya sea un hermano, ya sea una hermana, ya sea un matrimonio, quien sea, de poder decir, estoy seguro que ese hermano o esa hermana o ese matrimonio va a estar conmigo, me va a acompañar en este momento difícil que estoy viviendo. Entonces empiecen a ser agradecidos por ellos. Empiecen a honrarlos, porque eso es lo que Pablo está diciendo. Hónrenlos, porque yo les aseguro que ellos van a estar ahí de una manera abnegada. Están renunciando a seguir durmiendo. Están renunciando a estar cómodos y calentitos para salir corriendo, no importando el momento que estén viviendo. Empiecen a reconocer en su iglesia local, hermanos, aquellos que están ahí dispuestos a servirles.
Por otro lado, también deben empezar a ser agradecidos, o debemos empezar a ser agradecidos por los hermanos que limpian y ordenan. Hermanos, los que llegaron, ustedes vieron todo esto acomodado. El hermano Daniel manda fotos de que todo ya está acomodado, pero eso no se acomoda por arte de magia. Hubieron personas, familias, matrimonios que vinieron más temprano, que también, pudiendo quedarse por lo menos media hora, una hora más durmiendo, descansando o cambiarse más tranquilos, tuvieron que salir con sus hijos en medio del frío o cuando hace calor, en medio del calor, venir y preparar todo para que ustedes lleguen, se sienten y estén participando de esta reunión. Alguien vino a hacer eso. Ustedes capaz no lo vieron, pero yo sí lo vi. Yo sí lo veo. Y algo que esto me enseña es decir, tengo que aprender a honrarlos, tengo que aprender a ser agradecido, tengo que aprender a valorar a estos hermanos que están sacrificándose un domingo, otra familia, otro domingo, otro, a venir y limpiar la congregación, el lugar donde nos congregamos. Y yo sé que ellos no piden lo que estoy hablando hoy. Ellos no me pidieron, por favor, pastor, habla de nosotros. Esto me llevó a meditar lo que estoy predicando hoy. ¿Cómo nosotros podemos empezar a ver a nuestros hermanos que sirven de manera abnegada y capaz nosotros no nos damos cuenta? Pero les pregunto, si ustedes empiezan a reconocer esto, lo más probable es que empiecen a darle gracias. Gracias, hermano, por el servicio de limpiar la congregación. Gracias por poner las sillas, por tomarte este esfuerzo. Yo sé que no siempre lo hacen las mismas personas, pero ¿cuántas veces le has dado gracias a aquellos que limpian? ¿Por qué? Porque si bien vienen temprano, también ustedes lo van a poder identificar. ¿Por qué? Porque van a ser las mismas personas que se quedan después a limpiar. Son ellos que vinieron temprano y ahora cuando termine todo van a quedarse un rato más a limpiar todo y a dejar todo ordenado. ¿Le has dado gracias? ¿Valora su servicio? De otra manera también podemos ver a nuestros hermanos que sirven de manera abnegada cuando empezamos a ver que, por ejemplo, los hermanos que están en multimedia y alabanza también sirven de manera abnegada. Ustedes no los ven, pero ellos tuvieron que renunciar a horas de sus vidas y de sus familias. ¿Para qué? Para poder ensayar, practicar y así poder servir a la iglesia de una mejor manera, guiándolos en la alabanza a nuestro Señor. Capaz ustedes no lo ven, pero es que ellos no se encuentran los domingos a la mañana acá. Ellos están haciendo un esfuerzo antes. Pregunta, ¿los valoras? No, hoy no cantaron las alabanzas que a mí me gustan. ¿Le has dado gracias por el servicio que realizan? Ellos no te lo piden, pero están haciéndolo de una manera abnegada y debemos aprender a reconocerlo. Otros hermanos que también ustedes tienen en su iglesia local son los que predican. Hermanos, yo les aseguro que ninguno de los que predica en este lugar se levanta a las 8 de la mañana el día domingo a preparar su sermón. Ninguno. Predicar expositivamente lleva semanas, lleva horas de dedicación, horas donde ellos se sientan a preparar, horas donde ellos se sientan a orar. ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría para poder entender la palabra y poder aplicarla. Deben saber que ellos están privando de sus tiempos, un tiempo con sus familias, un tiempo que pueden estar dedicándole a las cosas de su casa, pero sin embargo ellos están, después de su trabajo, están dedicándole tiempo ¿a qué? A preparar los sermones. Y todos los que predicamos lo hacemos porque queremos predicar bien y fielmente a nuestro Señor.
no lo hacemos perfectamente, pero sabe el Señor que nosotros entendemos y queremos predicar delante de Dios y de parte de Dios a la iglesia del Señor y procuramos hacerlo de una manera fiel. Pero la pregunta es, ¿valora su esfuerzo? ¿Valora su servicio? ¿Agradeces a Dios por sus vidas? Porque cada uno de ellos son colaboradores abnegados en la obra de Cristo. Y ya sabes quiénes son los que predican. Pero ¿cuál es la actitud de tu corazón para con ellos? Tenemos más hermanos. Los que reciben en la puerta. ¿Alguna vez al entrar o al irte le has dado gracias? ¿Valora su esfuerzo porque son los primeros que te reciben? Hoy está el hermano Julián, así que cuando se vayan, díganle gracias por el servicio. Hermanos, cada uno de los hermanos de esta iglesia, ya sean hombres o mujeres, sirven al Señor, sirviendo a la iglesia de manera abnegada, incluso aquellos que ustedes no los ven públicamente. Porque ustedes tienen hoy hermanos y hermanas que los están discipulando y no están figurando acá públicamente los domingos. Hay personas que en la semana tienen que sacrificar un tiempo de sus vidas y de sus familias para sentarse con ustedes y poder discipularlos. Ustedes dicen, tengo que ir y tengo que apartar un tiempo para que me enseñen. Hermanos, valoren ese sacrificio que sus hermanos y hermanas están haciendo. Así que el día de la semana que se vuelvan a juntar con ellos y se sienten junto a ese material que están viendo, ustedes mírenle a los ojos, no le digan, gracias hermana, gracias. No, mírenle a los ojos y díganle, gracias hermana, gracias hermano. Porque estás obedeciendo al Señor en cuanto al discipulado. Y sé que lo estás haciendo de manera abnegada, para beneficio de mi vida. Sean agradecidos, seamos agradecidos por cada acto o por cada servicio que tenemos en nuestra iglesia local. Hermanos, cada hermano, cada hermana que pone sus dones en servicio hacia los demás deben ser honrados en la iglesia, deben ser estimados en la iglesia, no idolatrados, que es totalmente lo contrario. Ahora, a veces para no caer en la idolatría hacia hermanos, porque también podemos caer, porque la iglesia de Corintios cayó al ver a sus maestros, al ver a otros, empezó a caer en idolatría. No, pero por no caer en la idolatría no vamos a ser agradecidos por el servicio. No, entonces teniendo esta advertencia, sabiendo que yo no puedo caer en idolatría por nadie, ni nosotros por ustedes, ni ustedes por nosotros que predicamos o servimos en la iglesia, pero sí debemos tener un corazón agradecido, un corazón que se goza del servicio de sus hermanos, un corazón que está dispuesto a obedecer este mandato de honrar a sus hermanos, de estimarlos, de tenerlos con gozo en sus corazones. Recibid pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que sirven y colaboran abnegadamente. Pero así como en la iglesia de Roma no todos servían abnegadamente, entiendo que también pueden haber hermanos que estén buscando lo suyo propio. Y quiero animarles a esto, hermanos, si eso hay en tu corazón, hermano o hermana, ríndete al Señor. Te animo a que imites a Cristo y tengas en vos la misma actitud que Él tuvo. Hermanos, oremos para que en nuestra iglesia local no haya solamente un Timoteo, un Epafrodito, sino muchos hermanos y hermanas que estén dispuestos a servir abnegadamente al Señor y a los hermanos. Y los que están sin Cristo, obviamente no puedo pedirte que cumplas este mandamiento, porque yo sé que si no tenés a Cristo no quieres y no puedes tener esta clase de servicio abnegado. ¿Y sabes por qué no lo quieres? ¿Sabes por qué no quieres tener este tipo de servicio abnegado? ¿Por qué? Porque no querés negarte a vos mismo.
No eres siervo de Dios. Te sirves a vos mismo. Solo piensas en vos mismo. De tal manera que pensás solamente en vos, que no te importa pecar contra Dios. Por eso es que la abnegación es algo que hace ruido en la mente de ustedes. Pero ¿saben qué? Si ustedes siguen sirviéndose a sí mismos, niños, jóvenes o grandes, si ustedes siguen sirviéndose a sí mismos, capaz no se dan cuenta, pero están siendo servidores de Satanás. Están sirviendo a su pecado y eso los está arrastrando al infierno. Y Dios no quiere que ustedes perezcan. Dios no quiere que ustedes terminen en el infierno por estar pensando solamente en ustedes. Jesús vino a este mundo y se entregó por ustedes de una manera abnegada. Jesús vino y se sacrificó por ustedes para que tus pecados puedan ser perdonados, para que todos tus pecados, tu egoísmo, sea totalmente limpiado. Entonces, quiero pedirte que consideres esto. Jesús te sirvió de manera abnegada, murió en la cruz para que vos puedas ser perdonado o perdonada y recibas vida eterna. Entonces debes arrepentirte de tus pecados y buscar a Jesús. Creer en Él, porque Él tomó tu lugar para salvarte. ¿Y saben qué? Él sí puede darte vida eterna. Él sí puede poner en tu corazón que tengas un deseo de servir al Señor y a tus hermanos de manera abnegada, pero primero debes ser parte de la familia de Dios. Y para ser parte de la familia de Dios y tener hermanos y hermanas, necesitas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Debes creer en Él y arrepentirte de tus pecados. Hermanos, ya finalizando, debemos ver cómo Epafrodito estuvo dispuesto a ir a la misión que la iglesia lo iba a enviar. Por otro lado, la iglesia estaba dispuesta también a enviar a Epafrodito. Eso significa que cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, deben orar al Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes es un misionero y una misionera en esta ciudad, pero Dios puede moverlos a otros lados. Entonces deben orar al Señor para que en su corazón se empiece a preparar esa disposición de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Deben orar porque ninguno de ustedes sabe dónde Dios lo puede usar, pero tiene que estar dispuestos, así como Epafrodito: si tengo que ir allá, allá estaré, Señor. Hermanas, hermanos, oren por nuestros niños, oren por los jóvenes, porque posiblemente Dios pueda querer usarlos como misioneros. ¿Y por qué digo debemos orar por ellos o por nuestros hermanos? Porque la iglesia también tiene que estar dispuesta a dejarlos ir. La iglesia también debe estar dispuesta a enviar a hermanos y hermanas a seguir propagando el evangelio en otros lugares. Por último, Dios nos ayude y nosotros nos animemos unos a otros a crecer en este servicio abnegado de tal manera que podamos, Señor, planear incluso. Piensen en esto, necesitamos crecer. Para crecer necesitamos reconocer primero el servicio que estamos teniendo acá. Pero piensen en esto, hermanos. La historia del principio hablaba de un matrimonio que planeó sus vacaciones para ir y servir en otro lugar. Y si nosotros queremos crecer, empezando a reconocer el servicio entre nuestros hermanos, pero queremos crecer en este servicio de abnegación, ¿cuántos de ustedes van a estar dispuestos a planear vacaciones específicamente para ir y servir en otro lugar, con otros hermanos, y servir por la obra de la causa de Cristo? Es un desafío. Es un desafío, hermanos. Yo les tiro un dato. Hace un tiempo atrás conocí a un pastor que está plantando una iglesia en Cachi, Salta. Y cuando le pregunté cómo nosotros podemos hacerle llegar una ofrenda, porque tenemos destinado ofrendas para poder ayudar a plantaciones, él me dijo: antes de enviarnos dinero,
por ahí sería mejor que ustedes envíen a obreros que puedan venir por un tiempo y colaborar en este lugar. Lugar hay, corazones dispuestos. Dios quiera que empiece a generarse en ustedes ese deseo de planificar viajes, vacaciones. Pero son mis vacaciones. Bueno, eso es abnegación. Eso es abnegar. Sacrificar nuestros propios intereses por el bien de otros. Allá en Cachi nos están esperando. El que quiera ir tiene las puertas abiertas. Vayan y sirvan y crezcamos de una manera abnegada. Pero mientras planean ese viaje, mientras ustedes preparan su corazón a estar dispuestos, hermanos, hoy debemos gozarnos entre nosotros del servicio que cada uno lleva adelante y saber que ningún trabajo, ningún servicio que realizamos al Señor y a nuestros hermanos es en vano. Así que, hermanos, agradezcamos al Señor, sigamos sirviendo a nuestros hermanos como lo venimos haciendo y podamos crecer en esto, siendo siervos, colaboradores abnegados para la gloria de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a crecer, a prestar atención a su palabra y a obedecer lo que hoy el Señor nos ha mandado por medio de esta carta.